Bien, para conocer más sobre este tema, están aquí en el estudio el doctor Federico Rebolledo. Él es médico tanatólogo especialista en cuidados paliativos, y también está Manuel Rosenberg, cofundador de Paz Mental. A ambos los saludo con mucho gusto. Gracias por estar en el estudio. Gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿cómo asociar? No, debería empezar por preguntar qué es un tanatólogo, asumiendo pues que la palabra viene, hasta donde me acuerdo de mis clases de etimologías, de thanatos, muerte. Thanatos, muerte, pero logos suele interpretarse como estudio o tratado, lo cual no nos dice nada. La palabra logos significa sentido o razón. ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué razón le podemos dar? Y existe la forma de encontrarle sentido y razón a la muerte una vez que nos damos cuenta de que no solamente desde el punto de vista biológico, sino propiamente humano, la vida tiene su término. Y entonces a ese término, al paciente terminal, hay que acompañarlo a terminar su vida y darle el acabado. Ese darle el acabado es encontrarle el sentido al por qué aquel que se va a morir se muera bien, tranquilo y en paz, que es finalmente lo que buscamos. Y ayudar por supuesto a las familias, a los familiares de quien se muere, porque finalmente... Claro, uno se muere y debo inferir que deja de sufrir. Los que se quedan sufriendo sí. son los Ahora, el trabajo consiste precisamente en el acompañamiento. El acompañamiento desde que se hace el diagnóstico de estado terminal, el cual afortunadamente ya comienza a ser parte del acervo médico, porque antes no existía. Ahora sí, los médicos, ya existen incluso en las leyes, una serie de lineamientos que nos van diciendo que hay un momento en que la medicina termina y el paciente se va a morir, le hagan o lo dejen de hacer. En ese momento, ese tránsito, que es en donde entran los cuidados paliativos, la palabra paliar quiere decir disminuir el dolor y el sufrimiento, y prodigar en la medida de lo posible paz y tranquilidad al paciente para que se muera tranquilo, y a los familiares. ¿Cómo asociamos, cómo hacemos el clic entre lo que es asesorarse o recibir el consejo de la tanatología con el tema de enfermedades mentales relacionado, por supuesto, con personas que se acercan al fin de su vida? Pues creo que lo que tenemos en común el doctor Rebolledo y Paz Mental es que ambos estamos aquí para disminuir el sufrimiento. Disminuir el sufrimiento de los pacientes y disminuir el sufrimiento de las familias. El trabajo de Paz Mental es mucho antes de que se llegue a un proceso de fin de vida, ¿no? Es el proceso de disminuir el sufrimiento que se está causando porque mi familiar ya no me reconoce, se pierde en su propia casa, no recuerda las palabras. No recuerda tu nombre. No recuerda tu nombre. Entonces, hay un sufrimiento aquí para el paciente cuando se da cuenta, y para la familia, que nosotros mediante el proceso de estimulación, los ejercicios que hacemos, el acompañamiento especializado, reducimos el sufrimiento para las familias. Y lo que hace el doctor Rebolledo es cuando ya no hay nada que hacer, cuando en verdad ya no hay nada que hacer, también hay un proceso que seguir para disminuir el sufrimiento. ¿Cómo se da cuenta alguien que el paliativo que realiza un tanatólogo está funcionando? ¿Disminuye la ansiedad, disminuye la angustia? Disminuye todo. Comenzando, los 3 síntomas más frecuentes de las personas que se van a morir son sed, insomnio y dolor. Entonces, con que les demos suficientes líquidos, no para calmarlas, dicen, para sustituir los líquidos y electrolitos, como dice la ciencia, sino para calmar la sed, para que el paciente tenga o se le quite la sensación de sed. Eso es una de las cosas que hay que hacer como médico. Yo soy médico tanatólogo, médico porque atiendo los aspectos de cuidados paliativos en todos sus sentidos, pero además tanatólogo porque a cada acto de estos le voy dando un sentido que va en relación a la fisiología de la muerte. Entiéndase la palabra, fisiología es normal, lo que sucede normalmente para que nosotros nos muramos. Una de ellas es deshidratación. Entonces, si nos deshidratamos, hay que cubrir ese aspecto que no nos dé sed. Otro aspecto es que
los que nos vamos a morir en su momento, perdemos la noción de la noche y el día. Y entonces ya no dormimos en la noche y dormitamos durante el día. Ese tránsito va, como decía bien Manuel, deteriorando mucho las familias, porque hace que el paciente vaya sufriendo mucho porque no se puede dormir, y la familia tampoco puede dormir. Porque no duerme su paciente. Porque no duerme el paciente, y eso va deteriorando mucho a las familias. Lo que hacemos ahí es comenzar a administrar de manera progresiva dosis de sedantes que les vayan permitiendo dormir de preferencia en la noche por periodos hasta de 6 horas. Si se logra esto, el paciente al otro día tiene una capacidad de respuesta mejor. Y el tercer síntoma, y también disminuye la ansiedad. Obviamente parte de lo que damos para que puedan dormir bien son ansiolíticos, es decir, medicamentos que disminuyen la ansiedad. Y Déjeme, síntoma, perdón. Déjeme hacer alguna precisión porque tenemos algún problemilla. Preguntarle mientras lo resolvemos, doctor. Manuel, el grupo Paz Mental aporta este tipo de servicios también en un momento dado, forma parte, digamos, de sus actividades de apoyo. Pues mira, hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Exacto. ¿No? El Alzheimer, lo que es difícil es lidiar con la pérdida de memoria, la pérdida de facultades. Entonces, Paz Mental lo que hace es generar un plan de cuidado especializado, de acompañamiento, de estimulación, para disminuir la pérdida. Hay espacios en los que el doctor Rebolledo nos puede asesorar para que las cuidadoras sepan cómo ayudar a lidiar con las pérdidas. Pero el trabajo específico del doctor Rebolledo es del doctor Rebolledo, nada más aprender a lidiar con las pérdidas, aprender a evitarlas y encontrar planes para que no sean dolorosos y no haya sufrimiento. Eso es lo que hacemos en Paz Mental y ahí es donde nos apoya. Bien, nos decía entonces que es sed, insomnio y dolor. El dolor, finalmente, 8 de cada 10 personas que van a fallecer tienen dolor. La mayoría de este tipo de dolor ya queda fuera del uso de analgésicos comunes. Se requieren de analgésicos más potentes. Existen, digamos, derivados de la morfina que son menos potentes que la morfina y que están al alcance de todos los médicos, y otros que son la morfina y sus derivados hacia arriba, que son analgésicos muy, muy potentes y que utilizamos solo en pacientes que tienen cánceres verdaderamente agresivos y dolorosos. En ese abanico de analgésicos, a veces tenemos que hacer muchas combinaciones para encontrar que al paciente se le quite el dolor. De tal suerte que en sus últimas horas, días, semanas quizás, él puede estar sin dolor, sin sed, sin insomnio, preferentemente en su casa, rodeado de los suyos, tranquilo y en paz. Y eso, tengo 35 años atendiendo a pacientes terminales, y en esos 35 años, 9 de cada 10 se han muerto tranquilos y en paz. Muy bien, doctor, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Doctor Rebolledo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Manuel, de verdad, mil gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial. Veo que trae un libro. Es un libro que escribí, que es donde está toda El trabajo de morir. El trabajo de morir. Bien, doctor. Es un libro para entender y atender la fase terminal. Muchísimas gracias, lo vamos a leer. Ándele. Muchísimas gracias. Por favor. Buenas tardes, buenas tardes.